Bien, nos piden construir un automatismo para un arranque estrella-triángulo de un motor trifásico conectado a una línea trifásica de 40 voltios de tensión de línea y 10 hercios, con neutro distribuido y protegida mediante fusibles. El motor cambiará de conexión a los 1,2 segundos. El temporizador en el sistema de control funcionará a 5 voltios y estará regulado por un temporizador de tipo RC. Vamos a ir siguiendo los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es crear una alimentación trifásica en estrella para poder distribuir el neutro. Dibujar entradas y fuentes, fuente de tensión de corriente alterna de dos terminales y dibujamos tres, una por cada fase. Y como nos piden que tengan el neutro distribuido, pues conectamos el neutro. Ya estarían conectados en estrella. Como la tensión de línea tiene que ser de 40 voltios y lo hemos conectado en estrella, el voltaje de línea en estrella es raíz cuadrada de 3 veces el voltaje de fase. De aquí despejamos nuestro voltaje de fase, que será el voltaje de línea dividido entre raíz cuadrada de 3. El voltaje de línea, la tensión de línea, que haremos que sea 40, y entre raíz cuadrada de 3 nos sale 23,1 voltios. Nos vamos a nuestra fuente y le ponemos, haciendo doble clic, tensión máxima 23,1. Recordad que esto es un programa inglés, hay que poner la coma como un punto. Y como estamos midiendo, si no nos dicen nada, estamos midiendo en valores eficaces y en inglés el valor eficaz es RMS, con lo cual es 23,1 RMS. Y esto lo vamos copiando al resto de las fuentes. Ya tendríamos nuestras fuentes de alimentación dando una tensión de línea de 40 voltios y como es un sistema trifásico, cada una tiene que tener un desfase con respecto a la anterior de 120. A la segunda fuente hacemos doble clic y le ponemos un desfase de menos 120 y a la siguiente hacemos doble clic y le ponemos un desfase de 120. Ahora ya sí están cada una desfasada a 120 con respecto a la otra, con lo cual tenemos un sistema trifásico. Lo siguiente que dice es que conectemos las protecciones en la línea. Para eso vamos a dibujar tres fusibles. Creamos los contactos de la línea hacia el motor. Bien, lo que vamos a tener ahora aquí es el contacto que nos va a permitir conectar el motor. Dibujar un interruptor analógico de una posición. Y por defecto van a estar aquí desconectados y cuando se conecte le suministrará tensión al motor. Creamos el esquema del motor. Bien, recordad que los motores, las bobinas, eran inducciones y estaban colocadas de esta manera. Los terminales en un motor están conectados de esta manera.
A la salida creamos los contactos que cambien de estrella a triángulo. Pues podemos duplicar esto ya, duplicar, duplicar, duplicar y nos lo llevamos abajo. A la salida creamos los contactos que cambien de estrella a triángulo, con lo cual, como por defecto va a estar conectado en estrella, pues hacemos la conexión en estrella. Conectamos las tres salidas a un punto común y cuando conmute y cambie a triángulo, pues hacemos la conexión del triángulo aquí. Y recordar que era conectar cada uno con su línea, la forma en la que están hechas. Las conexiones nos van a permitir que queden conectadas en estrella, perdón, en triángulo. ¿Vale? Cuando el conmutador esté en esta posición, las salidas de las tres bobinas estarán conectadas a un punto común que es el neutro y cuando conmuta esta posición vemos que cada salida se conecta con la entrada de la bobina que le precede. Aquí tenemos que crear conexiones, los puntos rojos nos dicen que no está conectado, nos vamos al cable y cuando estemos encima le damos a conexión dividida. El punto se nos pone en blanco y eso significa que está conectado. Bien, ya tendríamos aquí hecho nuestro sistema de potencia. Distribuimos el neutro. No lo vamos a utilizar de momento, aunque el sistema nos dice, el enunciado nos dice que tenemos que tenerlo distribuido. Bien, de momento ya tenemos aquí nuestro sistema de potencia. Tenemos nuestro sistema trifásico, nuestros contactos que darán tensión al motor y el motor tendrá también unos contactos que cambiarán la conexión de estrella a triángulo. Vamos a pasar ahora a hacer el circuito de control. Creamos la alimentación y el interruptor principal. El interruptor lo dibujamos como conmutador. La fuente ya cuando la dibujamos nos viene por defecto en 5 voltios, con lo cual no tenemos que cambiar la tensión, funcionará a 5 voltios. Y los contactos, cuando conectemos el sistema de control al sistema de potencia, los contactos funcionarán a partir de los 2,5 voltios. Creamos el temporizador RC. Un temporizador RC es simplemente una resistencia y un condensador. Vamos a ver ahora cómo calcular el tiempo. Los temporizadores de tipo LC tienen un tiempo característico que es una constante que consiste en multiplicar la resistencia, el valor de la resistencia, por el valor de la capacidad del condensador que tiene en serie.
El condensador, cuando tenemos esta constante, más o menos, se carga cuando pasa 0,7 veces el 70% de la constante de tiempo. Es decir, si la constante de tiempo es de 100 segundos, el condensador estará cargado aproximadamente en 70 segundos. Vamos a usar una resistencia de 1 kilo ohmio, en la que pone por defecto el programa. Nosotros vamos a utilizar esa. Entonces, el cargador, el condensador, se cargará por la mitad, 0,7 veces la constante de tiempo. Y como queremos que conmute al 1,2 segundos, cuando se carga la mitad estará a 2 voltios y medio, que será lo que necesita el contacto para cambiar de posición. Entonces, 0,7 por 1000 por la capacidad que no conocemos, será 0,7 por la constante de tiempo, tiene que ser igual a 1,2 segundos, que será cuando alcance los 2,5 voltios. De aquí despejamos la capacidad, pasa dividiendo 0,7 por 1000 y entonces será 1,2 segundos entre 0,7 por 1000. Hacemos la cuenta y nos sale que esto vale 1,71 milifaradios. Nos vamos al circuito, hacemos doble clic y le ponemos 1,71, 1.71 milifaradios. Cerramos el circuito y comprobamos el funcionamiento. Bien, cerramos el circuito. Vamos a referenciar a tierra, el común lo vamos a poner aquí. Y estos contactos de aquí, que son los que dan tensión al motor, los vamos a ligar al voltaje que está aquí. Con lo cual, de aquí sacamos un cable de control y lo conectamos aquí. Ya tenemos conectados nuestros contactos a la tensión que va a decir cuándo se tienen que abrir. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar la salida del condensador a nuestros contactos que van a cambiar de estrella a triángulo. Conectamos los tres entre ellos y a su vez lo conectamos aquí. Vamos a comprobar que funciona. En principio estaría apagado. Cuando conectamos vemos que se carga y cuando pase cierto tiempo, un intervalo de, voy a subir, cuando llegue a los 1,2 segundos, deberá permutar, deberá cambiar a triángulo. Bien, ya más o menos está por 1,2, ya tendría que cambiar a triángulo. Y efectivamente ya cuando ha pasado 1,2 segundos vemos que los contactos han cambiado la conexión a triángulo. No obstante, vemos que tenemos ahora un problema. Si ahora desconectamos, seguiría funcionando nuestro motor. Es decir, hemos desconectado, sin embargo, los contactos de aquí siguen estando conectados y eso es debido porque el condensador está cargado. El condensador está cargado, con lo cual sigue habiendo tensión en los contactos y sigue conectado en triángulo. Para evitar eso, lo que hacemos es conectar un contacto adicional que lo que hace es que cuando está este desconectado, descargue hacia tierra la carga del condensador. Vamos a hacer clic con el botón derecho aquí, le damos a editar y le ponemos grupo de interruptor 1. Y le damos a duplicar, ¿vale? Creando un grupo de interruptor, estos dos interruptores están ligados. Entonces, cuando nuestro motor esté apagado,
La salida del condensador, la que tiene tensión positiva, estará conectada mediante una resistencia pequeña, la vamos a poner por ejemplo de 10 ohmios. Esta resistencia de pequeño valor lo que hará es que cuando el circuito esté apagado, la tensión del condensador descargue por aquí y se descarga el condensador. La conectamos aquí, no está conectado, le damos aquí a conexión dividida. Ahora ya sí está conectado y vamos a comprobar que funciona. Le damos al reiniciar, vemos que efectivamente ahora mismo no está funcionando el motor, lo encendemos y vemos que empieza a correr el tiempo. Cuando llegue aproximadamente a 1,2 segundos, cambiará su conexión de estrella a la conexión en triángulo. Ya ha cambiado a triángulo. Y ahora vamos a comprobar que si apagamos, el condensador se descarga, con lo cual se desconectan los contactores de alimentación y los contactos que permutan de estrella a triángulo también se vuelven a su posición original en estrella, con lo cual si volvemos a encender de nuevo se reinicia el ciclo. Todavía no ha cambiado a triángulo, pero si desconecto se descarga a través del condensador y todo vuelve al inicio.